CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochato en CNN Chile. Muy buenas noches. Somos, todos lo sabemos, ¿no?, un país isleño. Nos miramos a nosotros mismos. Sabemos poco de lo que sucede en el exterior, ni siquiera en los países vecinos, en Argentina. De eso sabemos algunas anécdotas. Siempre hemos sido así. Nos faltan siempre referencias. Por eso es bueno hablar con extranjeros que saben de nuestra realidad, que nos miran desde fuera, tan fuera del bosque llamado Chile. Ricardo Osman es economista venezolano, es director del Centro para el Desarrollo Internacional, profesor de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Gobierno John Kennedy y preocupado de Chile. Incluso ha hecho informes sobre nuestro país, algunos aspectos de nuestro país. Con él conversamos esta noche. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. El gusto mío. Hace algunos años la clase gobernante, me refiero a la clase política y empresarial chilena, hizo una promesa, no era una promesa, más bien un anuncio, una especie de profecía, la buena nueva, que íbamos a ser desarrollado en 2018. Todos se pusieron de acuerdo, aquí no hubo gobierno ni oposición. Estuvieron todos de acuerdo en decir al país, a los chilenos, a los ciudadanos, el 2018 somos desarrollados. Yo no conozco ningún otro país en que se fije una fecha para llegar al desarrollo. ¿Qué significa esto? Algunos miramos esto y dijimos, estos señores están locos, todos, o nosotros. ¿Qué significa que un país se autoconvenza, la clase dirigente, que estamos ahí a días del desarrollo? Bueno, creo que es bueno que los países se fijen metas, se fijen retos. Esta no era una meta, esta era una predicción. No, una predicción absoluta. Bueno, debo decir que América Latina pasó una década muy buena en la primera década del siglo, donde tuvimos precios muy altos de los commodities y las economías iban muy bien. Y cuando uno va bien, nunca sabe si fue por buenas obras o buena suerte. Y en el caso de América Latina, como los commodities, el precio de los commodities estaba alto, pues todos se creyeron que era por buenas obras. Chile fue el país más cauto de América Latina en cómo manejó esa bonanza, pero aún así yo creo que esa idea del 2018 con la libra del cobre a 4 o 5 dólares se hubiese visto como mucho más cercano, más factible que en la realidad. Y creo que parte de ver el futuro probablemente con tanto optimismo se debió a no contabilizar adecuadamente cuánto del presente de esa época se debía a la buena suerte. Perdóneme que se lo diga con cierta brutalidad. No es todo esto una idiotez, en el sentido de que tenemos gente que ha viajado, muchos que han estudiado en Harvard, en otras universidades, que saben lo que significa el desarrollo, que no es simplemente el precio de un commodity el desarrollo, que se requieren muchas, bueno, usted lo sabe mejor que yo, muchas etapas. No es una idiotez todo esto, que hayan predicho todo esto y que todos tengamos que mirar, y que si ese día, al día siguiente de la promesa, el cobre estaba, no en 4, en 7 dólares, en ese momento éramos desarrollados, ¿de acuerdo a esos conceptos? Bueno, mire, yo vine por primera vez a Chile en junio del año 83. Bueno, el país está realmente transformado. La última encuesta de CACEN da una foto de Chile muy distinta. Entonces, yo como venezolano tengo que ver a Chile con cierta envidia, o con mucha envidia, porque Chile ha progresado. Si ha progresado al punto de que le demos el calificativo de desarrollado o no desarrollado, es menos importante que el hecho de que ha habido mucho progreso y de que hay, al fin y al cabo, una dinámica política en la cual hay diferencias, pero la gente se habla, hay búsqueda de consensos y hay temas importantes que están sobre la mesa. Y eso es algo que en América Latina es más escaso de lo que se cree. Hay autocomplacencia en Chile, lo hubo durante muchos años. Sí, bueno, Chile siempre estuvo dividido entre esto que llamaban los autocomplacientes y los autoflagelantes. Y yo creo que ambos se necesitan, ¿no? Porque un país tiene que construir sobre sus logros, pero tiene que estar insatisfecho con su presente para tener razones de cambio y de aspiración. Entonces creo que la sanidad mental está en un buen balance entre esas dos actitudes. El sistema económico actual comenzó con Pinochet.
por ahí por el 74, 75, un choque económico del ministro de Economía de la época, de Hacienda de la época, Jorge Caguas. Y se empezó a repetir como un mantra algunas cosas, como en toda campaña política, publicitaria, propagandística más bien. El mercado es el mejor asignador de recursos. Era la primera regla. Segunda regla, para que haya mercados tiene que haber muchos oferentes y muchos demandantes. Tercera regla, tiene que haber barreras de ingreso bajo. Si usted quiere ser empresario, lo va a hacer, no va a tener ni el menor problema. Cuarta, el Estado tiene que ser subsidiario. Todo lo que puedan hacer los privados lo van a hacer, a menos que no lo puedan hacer entre el Estado. Dicho esto, la economía se concentró en 14 personas, grandes empresarios. En segundo lugar, las barreras de ingresos son gigantescas en estos momentos y cada vez mayores. En tercer lugar, etcétera, etcétera. ¿Hubo una traición a los principios que proclamaron de la clase dirigente chilena? Bueno, yo creo que demasiado el debate económico ha estado en la idea de que el Estado y el mercado son en cierto sentido sustitutos, cuando en realidad son complementos. Sustitutos son cosas así como el café y el té. Mientras más café tiene uno, menos té quiere uno. Los complementos son cosas así como el café y el azúcar. Mientras más café quiere tomar uno, más azúcar necesita. Y entonces lo que nosotros vemos en los países ricos, los países desarrollados, es que tienen más mercado y más Estado. No es que uno ha sustituido al otro. Entonces creo que hubo un cierto exceso de no entender cómo estas dos partes de la sociedad se necesitan mutuamente y cómo tienen que encontrar formas de entenderse y de cooperar en la búsqueda de soluciones que enfrenta la sociedad. Chile está sometido a reformas y una de las principales, proclamada por el gobierno de Michelle Bachelet, es la reforma de la educación. Pero leo que usted ha dicho que la educación no necesariamente lleva al desarrollo. Da ejemplos, naturalmente que hay otros que también han puesto ejemplos. Argentina, que tenía una educación en el año 60 con una alfabetización del 95% aproximadamente, versus Corea, versus otros países asiáticos, y vemos Argentina, vemos lo que pasó con Corea, vemos lo que pasó con otros países asiáticos. La educación, como se ha dicho, no es palanca absolutamente necesaria para el desarrollo. Mira, si fuera una palanca necesaria, definitivamente no es una palanca suficiente. Entonces, si uno invierte, uno le confía la estrategia de crecimiento, la estrategia de desarrollo solamente a la educación, siendo que la educación es necesaria, nos van a estar faltando todas las demás cosas que también son necesarias. Entonces, por eso, lo que ha tendido a ocurrir en el mundo es que se ha hecho mucho más progreso en educación que en el resto de las cosas, y por lo tanto son el resto de las cosas las que previenen el desarrollo. Yo creo que debemos educar a nuestros niños porque sí, porque es un bien en sí mismo, pero no debemos pensar que la escolaridad es nuestra estrategia de crecimiento. O sea, hay que educarlos por razones de libertad, por razones de conciencia, para que puedan optar finalmente con total libertad. Para disfrutar, ¿no?, de la vida y apreciar el arte y las buenas cosas y ser creativos. Pero si eso aumenta el PIB o no aumenta el PIB, es otro tema. Pero es que se lo digo porque resulta que en Chile se dice que con esta reforma educacional vamos a ganar un punto, incluso en nuestro PIB potencial. Lo han dicho organismos internacionales, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todos estos organismos internacionales dicen que la reforma educacional es muy importante porque con esto Chile se desarrolla desde el punto de vista económico. Yo no termino de entender cuáles son los objetivos de la reforma educacional chilena, porque me parece que el aumentar la gratuidad de la educación no necesariamente aumenta la totalidad de recursos disponibles por el sector educativo. Entonces me parece que el restringir ciertas formas de oferta educativa para asegurar la gratuidad, de pronto va a hacer que haya menos educación de lo que hubiese habido en un escenario alternativo. De modo que si uno estuviera en la lógica de pensar que la escolaridad es suficiente para el crecimiento, no sé si esto va a generar más escolaridad. Usted, en el año 2007, el Ministerio de Hacienda le encargó un estudio sobre Chile, propuestas, y esta propuesta pasó al Consejo de Innovación para la Competitividad que dirigía en ese tiempo, era ex ministro en esa época, Nicolás Izaguirre. ¿Pasó algo con su estudio, no? Bueno, los estudios tienen impacto en la forma de pensar. Ese estudio básicamente dijo lo siguiente: Chile es demasiado rico para lo poco que sabe. Chile sabe hacer demasiadas pocas cosas, tiene una economía demasiado poco diversificada
en actividades que son globalmente competitivas. Tiene el cobre, tiene el salmón, tiene el forestal, tiene las frutas y para de contar. Ha habido muy poca transformación del paquete de exportación chilena y los países, cuando crecen exitosamente, tienden a transformar el set de cosas en las que son buenos. Países como Tailandia, Turquía, Israel, Singapur, hace 30 años exportaban cosas que no tienen nada que ver con las cosas que exportan hoy. Mientras que en Chile en 30 años ha habido poquísima transformación. Y esto no se ha convertido en un obstáculo al crecimiento porque el cobre se pasó un tiempo muy largo estando alto. Y hubo una gran expansión cuantitativa del cobre. Yo no creo que el país pueda seguir creciendo sobre esas bases porque no creo que haya tal expansión de volúmenes del cobre en el futuro y los precios ya sabemos cómo están. De modo que el país va a tener que enfrentar el reto de volverse bueno en haciendo cosas que hoy no sabe hacer. O sea, ese estudio que tiene fecha 2007, usted podría cambiar la fecha, ponerlo 2015 y entregarlo de nuevo. Bueno, pero se está trabajando y se está avanzando. ¿Usted cree? El gobierno, por lo menos las ideas han cambiado, los consensos han cambiado. Ahora hay un Consejo Nacional de Productividad que acaba de nombrar la presidenta, una representación amplia de la sociedad. Yo le digo que esos consejos ha habido un montón, sí. Comisiones ha habido un montón. Sí. No sé si esa es la solución. Bueno, en todo caso, antes de cambiar las acciones, la gente cambia las ideas y está en el proceso de cambiar las ideas. Vamos a hacer un alto, le dejo preguntas planteadas. ¿Qué opina de la clase empresarial chilena, por ejemplo, acerca de su competencia como empresarios y de su honestidad? Otra pregunta que le voy a dejar planteada. 23 cosas que no te cuentan del capitalismo. El capitalismo es una farsa en muchas oportunidades, en muchas cosas. Volvemos en un instante. Ricardo Hoffman, economista, nos acompaña esta noche. La pregunta quedó pendiente. ¿Qué opina del empresariado chileno? Y cuando hablo del empresariado, hablo del gran empresariado, 14 personas, que son las que manejan básicamente la economía chilena. Últimamente descubrimos que en realidad financiaban la política también, generosamente. Bueno, creo que hay una reflexión que tiene que hacer Chile, y es en qué medida el juego capitalista es un juego abierto, en el sentido de que lo que sabemos es que las empresas nuevas, exitosas, tienden a ser formadas por gente que trabaja en empresas exitosas y que a la edad de 35, 40, 45 años se independizan y forman tienda aparte. Y una de las cosas que determina un poco el éxito de un país es cuál es la actitud que tienen los empresarios con respecto a los empleados que se quieren independizar a crear otra empresa. En algunos sitios le dicen, mira, adelante con tu proyecto, si quieres te apoyo, y si no tienes éxito, no importa, no hay vergüenza en eso, esta siempre será tu casa. En otros le dicen, no, si tú te vas, eso es una traición, no me hagas eso, te subo el sueldo, te doy más responsabilidades, pero eso sí, si te vas, te hago la cruz y te cierro todas las puertas posibles. Entre esos dos mundos hay una cierta distancia importante y eso tiene un enorme impacto sobre la creación de nuevas empresas, de más competencia, de más diversificación. Entonces, bueno, yo quisiera un poco, el mensaje que le mandaría al sector empresarial chileno es que se enorgullezca de los talentos que se forman en su organización y pasan a ser creadores de nuevas organizaciones. Que a la hora de buscar sus colaboradores, de promover a su gente, se preocupen menos del apellido y del colegio secundario al que asistieron, si fue Verbo Divino o el Grange o el que sea, y se preocupe más por cuánto empeño le pusieron a la universidad, las notas, los esfuerzos, de modo que este juego sea un juego mucho más abierto a una parte mucho más amplia de la sociedad. Que para tener una buena selección nacional de fútbol hay que agarrar a los mejores chilenos, y yo creo que los chilenos de pocos recursos económicos sienten que de pronto pueden llegar a la selección nacional. Yo creo que llegar al liderazgo empresarial debe ser un juego tan abierto como ese. Durante los últimos años, el sector empresarial chileno ha caído en un descrédito, un desprestigio importante. Colusiones
colusiones de las farmacias, colusiones de los productores de pollo, colusión de los productores de asfalto, colusión de las empresas de transporte marítimo desde Asia a Chile. Nosotros vivimos de productos importados, colusión ahora del papel higiénico. Han caído empresarios importantes, Yarur, los Mate ahora, los empresarios más tradicionales de nuestro país. Andrónico Luxi, que hace algunos años, el hombre más rico de Chile, fue filmado pasándole un maletín con dinero a Vladimiro Montesinos en Perú. En esto nos movemos. ¿Tienen salvación? Bueno, yo creo que el tejido empresarial de un país está en permanente cambio. Los líderes empresariales en Estados Unidos en este momento, si son Bill Gates, Mark Zuckerberg, Larry Page de Google, son jóvenes que empezaron otro tipo de empresas con otro tipo de cultura, tuvieron éxito, y esos ejemplos positivos son los que van transformando la cultura y el tejido empresarial. Yo creo que el hecho de que el país esté atacando algunas de estas colusiones, algunos de estos monopolios, en cierto sentido una señal de avance que de retroceso, en el sentido que de pronto antes siempre la hubo, pero nunca nos enteramos, y ahora, por ejemplo, las políticas de competencia le han estado poniendo el acento a estas prácticas, estas malas prácticas. Por lo tanto, yo diría, el cambio de la cultura empresarial no necesariamente viene por el cambio de los que están, sino el cambio de los que vienen, y que hacen que los que están y los demás cambien sus formas de proceder y su actitud. Y en segundo lugar, sí creo que una cultura a favor de la competencia, o sea, pro mercado y no pro negocios, es una exigencia natural de la sociedad civil ante el mundo empresarial. ¿Existe el mercado cuando una empresa tiene el 75% del mercado y se colude con otra que tiene el 25%? ¿Existe el mercado realmente en Chile cuando las barreras de ingresos son gigantescas, donde los canales de distribución también están concentrados? ¿De qué mercado se habla? ¿O es mentiroso todo esto? Bueno, hay partes, me imagino yo, más concentradas y menos concentradas. No, está casi todo concentrado en Chile. Sí. Hay 3 farmacias, eso es. Bueno, es un problema. Es un problema porque muchos estudios han demostrado que el apetito por innovar depende del riesgo de la competencia, y que las empresas que enfrentan poca competencia tienden a invertir menos en I+D, a innovar menos, porque se sienten más seguros de donde están, y eso es malo para el crecimiento. Y en el sentido de que los sectores donde el país enfrenta más concentración probablemente ayudan a explicar las razones por las cuales el I+D en Chile es el más bajo de la OECD. Inversión pública en I+D, innovación y desarrollo, 0,34% del PIB. Próxima ley de presupuesto para el próximo año. Bueno, ese es un problema. Hay una cultura que dice que todo lo que vale la pena hacerlo mejor. Y si vamos a poner plata para hacer las cosas, deberíamos poner algo de plata para ver cómo las hacemos mejor. De modo que yo sí encuentro que las inversiones en I+D, que no es otra cosa que sencillamente dedicarle parte de los recursos a ver cómo se hace mejor lo que estamos haciendo, son una parte muy importante del progreso. ¿Cuánto debe el Estado intervenir en el mercado? Hago esta pregunta porque esto es un tema en Chile hoy día candente. Por ejemplo, he escuchado decir algunos, bueno, si alguien tiene un porcentaje de mercado enorme, bueno, tendrá que desinvertir o se le fijarán tarifas como cualquier monopolio. Tendrá que haber libertad de precios, pero que no haya descuentos por volumen, porque eso beneficia a los grandes en desmedro de los más pequeños, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiene que intervenir el Estado en este tipo de cosas? El Estado crea el mercado. El mercado es un lugar donde se intercambian títulos de propiedad que son definidos y defendidos por el Estado. El Estado no es como que está en un sitio y el mercado está en otro sitio. A mí me gusta decir que la relación entre el Estado y el mercado es un poco como la relación entre Canadá y Estados Unidos, que se dice que Canadá es un país que está más cerca de los Estados Unidos de lo que está cerca de sí mismo, en el sentido de que
Todos los canadienses viven muy cerca de la frontera americana y está mucho más cerca de un americano de lo que están de los demás canadienses. Cada mercado está mucho más cerca del Estado de lo que está de los demás mercados. Es una relación sumamente estrecha. Y plantearse la idea de si el Estado interviene o no interviene es una pregunta pasada, porque si no fuera por el Estado definiendo derechos de propiedad sobre el espectro, no tendríamos una industria de telefonía celular. Si no fuera por el Estado definiendo cómo se ahorra para las pensiones, no tendríamos una AFP. Si no tenemos el Estado construyendo carreteras y metros y costaneras, la gente no podría ir a trabajar. De modo que no existiría la sociedad sin un Estado que crea un ambiente en el cual el mercado puede operar. Ahora, de las preguntas que me hace sobre cuál debería ser una política del gobierno cuando en actividades que están muy concentradas, es una pregunta que el mundo no tiene una respuesta óptima. Se trata de evitar fusiones cuando llevarían a un excesivo control de mercado. Se prohíben las prácticas percibidas como abusivas del poder de mercado. Se fortalecen los tribunales de competencia y se abren las economías a la inversión y al comercio. Pero quedan muchos sectores no transables, protegidos, con inmensas barreras a la entrada, y yo creo que América Latina en general paga un costo por eso. 23 cosas que no te cuentan del capitalismo, dijo Jung Chang, profesor de Cambridge. A propósito de mercado, dice: el mercado no existe. Así de simple. Dice que como todos los mercados tienen reglas y fronteras para restringir la libertad de elección. Los accionistas no defienden los intereses de las empresas sino sus propios intereses. Los mercados financieros necesitan ser menos eficientes, dice. Cuando la economía mundial creció más es cuando el capitalismo estaba más regulado, etcétera. Una serie de afirmaciones de que hay una serie de mentiras dando vueltas. Bueno, hay algunas con las que estoy de acuerdo, otras en las que no estoy tan de acuerdo. ¿En qué está de acuerdo? Yo creo que la forma como yo pienso una economía de mercado es una economía donde uno se gana la vida haciendo cosas por los demás. Y cuánto gana depende de cuánto los demás valoren lo que uno hace por ellos. Entonces, ese es básicamente el mecanismo. Es una forma de cooperación humana donde uno no es que está sencillamente preocupado de su propio interés, sino que al tratar de preocuparse de su propio interés, tiene que satisfacer las necesidades de los demás. Entonces, creo que eso es lo que ha permitido tanto progreso humano, y creo que es una parte fundamental de la forma como se ha organizado la sociedad moderna. Pero obviamente es una forma incompleta de organizar a la sociedad, porque el mercado no puede definir títulos de propiedad, el mercado no puede resolver problemas de infraestructura, el mercado no puede resolver problemas de hacer aplicar la ley, el mercado no puede resolver adecuadamente problemas de seguridad. De modo que tenemos, el mercado necesita de ciertos estándares que es muy complicado que se generen por vías de mercado, de modo que es un mecanismo incompleto que necesita otras cosas, y con esas otras cosas tiene una relación cooperativa simbiótica. Y intentos de definir las cosas como el uno por encima del otro no exploran adecuadamente las formas de cooperación que hay que crear entre estas. Los economistas a veces son como los médicos, dan una receta. Sí. Entonces yo le voy a pedir una receta para el gobierno de Michelle Bachelet. Le quedan 2 años. Yo creo que Michelle Bachelet dijo esta semana pasada que el año que viene debe ser el año de la productividad. Yo creo que debería ser que la productividad es un reto para el país. Y creo que la productividad implica hacer más con el esfuerzo de cada quien. Es una cosa que en cierto sentido dignifica el trabajo, dignifica el esfuerzo humano, porque todo esfuerzo humano debe ser utilizado de la mejor manera posible. Creo que la productividad es un juego de ganar-ganar. No así la rentabilidad. Muchas veces el capitalismo, los capitalistas, los empresarios se van a acercar al Estado para pedirle: por favor, hazme o déjame ser más rentable. Pero hay muchas formas de hacer más rentable una empresa. Obligándole a los suplidores a vender más barato, obligándole a los trabajadores a cobrar menos, obligando a los consumidores a pagar más, reduciéndole los impuestos, y todas esas cosas hacen que la empresa sea más rentable.
pero por esa vía se empobrecen los suplidores, se empobrecen los trabajadores, se empobrecen los consumidores, se empobrece el fisco. La productividad permite hacer más con menos y permite, por lo tanto, pagarle mejor a los trabajadores, cobrarle menos a los consumidores, que la empresa tenga más ingresos y más utilidades y pagar más impuestos. Entonces, buscar formas de convocar a la sociedad para que las cosas que se hagan de mejor manera, es un juego que los va a hacer a todos más ricos y es un juego en el cual se puede empezar a buscar las formas de cooperación que llevan a ese aumento de productividad. El gobierno de Chile va a cumplir 2 años. En materia económica, ¿qué nota le coloca? ¿Aprueba o no aprueba? Bueno, yo diría que ha tenido que enfrentar un bajón importante de los precios del cobre, tenía un buen colchón con qué hacerlo, tiene suficiente flexibilidad, pero el reto del país ahora es transformarse y repensarse en un mundo de precios bajos, y para eso van a tener que hacer mucho más con lo que tienen, con mucho más creatividad y con mucho más interacción con el resto del mundo. ¿Aprueba o no aprueba el gobierno en estos 2 primeros años? Mire, comparado con Venezuela, esto es una envidia total. Compárelo con otro país, no con Venezuela. Bueno, pues le pregunto a un venezolano. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Y ustedes, gracias por seguirnos. Buenas noches.